Leo Giordano, coordinador del Departamento de Extensión y Formación Continua del CEFIT. Somos un centro de estudios teológicos, filosóficos y pedagógicos en la familia claretiana. Y bueno, hace ya varios años estamos comprometidos con la formación de agentes de pastoral, de educadores, y bueno, hemos creado este espacio de los conversatorios abiertos una vez por mes para ir brindando estas redes, entendiendo estas redes de formación y actualización en diferentes temáticas que nos atañen, que nos desafían. Así que bueno, les damos las muchas gracias por poder participar. En el encuentro de hoy, particularmente vamos a estar explorando de la mano de Fernando, ahí lo voy a presentar, bueno, estas primeras pinceladas del Magisterio de León. Ya tuvimos el encuentro pasado explorando el otro documento. Hoy nos vamos a meter un poquito en el diseñarnos mapas de esperanzas, con algunas claves también para pensar los desafíos de la Escuela Católica en la actualidad. Nos vamos a dejar guiar por Fernando Barilati, quien es bachiller y profesor de teología por la Universidad Católica Argentina y magíster en educación por la Universidad de San Andrés. Actualmente Fernando es director general del Colegio San Pablo de Virreyes, allí en San Fernando, provincia de Buenos Aires, y colabora como secretario ejecutivo en la Comisión Episcopal de Pastoral Social. Y también hoy Fernando está aquí porque tiene también su libro en la editorial claretiana, así que desde la familia claretiana estamos muy contentos de poder brindar este espacio, también soñando próximos espacios formativos a quienes nos interesa la pastoral educativa para seguir asumiendo juntos ese discipulado. Así que bueno, los voy a dejar con Fernando por aquí. Cualquier cosita que necesiten, yo estoy en asistencia técnica, tienen el WhatsApp ahí a mano de nuestra institución para lo que necesiten. Y si ven en el chat, les he dejado una pequeña encuesta que Fernando ha elaborado. Tiene una sola pregunta, así que es fácil de responder, que va a ser insumo a lo largo de la charla de hoy para trabajar también con él las pistas que nos va a brindar. Así que bueno, le damos la palabra a Fernando y que tengamos un hermoso encuentro por delante. Bueno, muchas gracias. Gracias, Leandro. Muy contento de poder compartir este espacio con ustedes, este espacio que es de diálogo, de reflexión, y bueno, ojalá también pueda ser de intercambio. A veces la virtualidad nos pone posibilidades y también algunas limitaciones, así que bueno, vamos a tratar de dar lo mejor posible en esta horita que tenemos para compartir sobre este documento de esta carta del Papa León, que vos bien decías, Leandro, las primeras pinceladas, pero intensas, yo diría, porque es una carta que tiene mucha letra para inspirarnos, para volver a motivarnos con nuestra tarea educativa, en nuestros desafíos presentes, por cierto, complejos, a veces que pueden desorientarnos. Bueno, creo que el Papa nos trae mucha luz con esta carta, así que, bueno, vale la pena detenernos un poquito en ella. No la vamos a leer toda, vale decir, así que yo voy a tratar de mencionar algunos puntos que me parecen importantes en el recorrido, pero bueno, va a haber tarea para el hogar y bueno, cada uno ojalá pueda encontrar el momento para leerla detenidamente. Bueno, le voy a ver si puedo proyectar, a ver si estoy habilitado. Acá. ¿Se ve ahí? Perfecto, tenés que poner la modalidad pantalla completa, ahora en el PowerPoint. Pantalla completa, a ver, ahí va, Un minuto. Ahí está, ¿estamos bien ahí? Perfecto. Perfecto, bueno, largamos. Les pido un poquito de paciencia, vamos a ir a hacerlo en 2 bloques, así que a la mitad vamos a hacer un pequeño descansito para retomar un poquito de aire y energía y después encaramos el segundo bloque y una etapa final para algunos intercambios, ¿sí? Bueno, los que quieren pueden ir compartiendo en el chat el nombre, el lugar de residencia, de dónde son, y si se animan también la escuela, organización a la que pertenecen. Y bien, como decía Leandro, sí hay una encuesta ahí que también puede ir guiando un poquito nuestra reflexión. Acá hay un QR, yo no sé si creo que también está ahí el link en el chat, así que por cualquiera de las 2 vías se puede ingresar. Es simple, es una sola respuesta, pero que bueno, creo que va a ser interesante para tener algún tipo así de
percepción de cuál es para ustedes el desafío quizás de sus escuelas, ¿no? O lugares donde trabajan. Bueno, y empezamos. Diseñar nuevos mapas de esperanza. El título ya dice bastante y vale la pena por ahí detenernos unos minutos en cada una de estas palabritas, ¿no? Cuando habla de diseñar, ya nos imaginamos algo así como soñar, ¿no? Hasta parece como emparentada la palabra diseñar, soñar, que tiene que ver con esto de animarnos, ¿no? Por ahí con creatividad, con valentía quizás, y en medio de las dificultades presentes, bueno, a soñar con nuevos horizontes, ¿no? Dice ahí la carta, cuando estamos realmente guiados por Cristo, por la palabra de Cristo, no retrocedemos, no vamos para atrás, no vamos como a refugiarnos por ahí en un espacio donde nos sentimos seguros o donde pensamos que estamos hasta cómodos. No levantamos muros, dice, ¿no? Sino que construimos puentes para dialogar, para ponernos en diálogo con ese entorno, que puede tener por ahí algunos rasgos de hostilidad, pero bueno, ahí también está la luz, ¿no? Están las semillas de vida, y bueno, esa es la historia que nos toca, ¿no? Y esa historia es sagrada, entonces, bueno, vale la pena arriesgarse a pisar esa tierra, ¿no? Aunque nos embarremos un poquito, pero es el tiempo que nos toca, y bueno, Dios está presente y está siendo fecundo, lo que a cada uno le toca vivir. Nuevos, dice diseñar nuevos, y acá, cuando habla de nuevos, quiere decir que los que tenemos no alcanzan, no que están obsoletos, no que no sirven, pero hay que hacer una especie como de actualización. Actualizar, dice, las propuestas educativas a la luz de los signos de los tiempos, ¿no? Y fieles al Evangelio, otra vez, que hace nuevas todas las cosas. Y ahí dice bien clarito en la carta también que el Evangelio no envejece. Entonces, si por ahí nosotros sentimos que sí, nuestras instituciones están envejecidas por una cosa o por la otra, bueno, tal vez es tiempo de hacer una especie de reseteo institucional, ¿no? A la luz de la palabra de Dios, a la luz de estos signos de la lectura, de los signos de los tiempos, y ver de qué modo, ¿no? Volvemos como a darle vida, quizás a estructuras que están así como faltas de vitalidad, o sentimos que falta un poco el espíritu, bueno, ver de qué manera en nuestras instituciones o nuestras organizaciones le damos, bueno, como una vuelta para que el espíritu pueda otra vez volver a soplar y animarnos, ¿no? Los mapas, bueno, acá también habla como una necesidad de orientarnos, ¿no? Como volver a encontrar una brújula, y es interesante porque, bueno, ahí León, más de una vez a lo largo de esta carta, hace mencionar que el legado que tenemos es algo sólido, ¿no? No es que hay que desecharlo, no es que está caduco, ¿no? De hecho, esta carta se escribe, ustedes saben, en el 60 aniversario de la Gravísima Educación, que es una carta que en su momento impulsó mucho la educación católica y valoró también el aporte de la educación católica en el mundo. Bueno, ahora el Papa dice, bueno, hay que pensar unos nuevos mapas, por ahí ver de qué manera volvemos a encontrar un poco las coordenadas, ¿no? Para orientarnos. Y es interesante porque ahí habla, bueno, de una brújula, ¿no? Que pueda indicarnos el camino y también mostrarnos la belleza del viaje, ¿no? Y acá hay una clave, vieron que a veces por ahí tenemos una idea, mucha gente tiene la idea de la vida de fe como algo incoloro, como algo que no tiene gusto, e incluso Francisco, ¿no? Como ha llamado esto, de redescubrir el sabor del Evangelio. Bueno, tal vez es momento también para volver a descubrir la belleza que tiene ese viaje desde la perspectiva de fe y la belleza que tiene la tarea educativa, ¿no? A pesar de todas las dificultades que las conocemos, que las pensamos, que las reflexionamos, pero bueno, hay mucha luz en lo que hacemos y tal vez, bueno, hay que volver a descubrirle, ver qué es lo que está como obsturando esa belleza que a veces no nos es tan fácil ver, visualizar. Y lo último es la esperanza, que tal vez es lo más importante que hoy podemos ofrecer desde el ámbito educativo, ¿no? Yo diría en un contexto donde a veces parece que el horizonte se va como cerrando, parece que entramos en un callejón sin salida, ¿no? Con todas las dificultades que vemos del mundo, las guerras, las confrontaciones, las cuestiones de cambio climático, bueno, la inequidad, ¿no? Las situaciones de pobreza, miseria, eso de repente puede aplastarnos a tal punto que León habla de la cultura de la impotencia, porque puede ser que nos invada una especie de sensación de decir, bueno, contra este Goliat no podemos hacer nada, ¿no? Nosotros, digamos, es tan grande a veces el desafío, tan alta la cordillera, y sin embargo, bueno,
hay que ir un poquito más arriba, ¿no? Y tal vez ese camino de ir un poquito más arriba es yendo un poquito más abajo, siendo más profundo, volviendo a descubrir un poco nuestras raíces, ¿no? Y esa vida arraigada en el espíritu, que es creativo, que nos da esa valentía, que nos anima siempre, siempre a seguir adelante. Bueno, León dice con mucha claridad que el mundo necesita de esta esperanza, ¿no? Y más que nunca hoy, qué importante poder renovar nuestro compromiso cuando ustedes, todos sabemos la cantidad de realidades que por ahí necesitan de nuestra presencia, necesitan de la educación como una instancia que permite la promoción humana, el desarrollo, el humanizar, ¿no? Necesitamos humanizar nuestra sociedad en todos los estratos sociales, comenzando quizás por algo que es de humanidad básica, que es la sensibilidad frente al dolor, frente al sufrimiento, ¿no? El dejarnos interpelar, bueno, seguir un poquito la línea del buen samaritano que tiene esa capacidad de detenerse frente al otro. Y bueno, es parte de esa humanidad que quizás tenemos que recuperar, ¿no? Que tal vez cosas que hemos como perdido o se nos van un poco de foco en medio de tanta vertiginosidad de la vida actual. Bueno, y sigue la carta con un punto muy lindo acá en el proemio que dice así, este es el 1.2 y dice: vivimos en un entorno educativo complejo, fragmentado y digitalizado. Precisamente por eso es sabio detenerse y recuperar la mirada sobre la cosmología de la paideia cristiana, una visión que, a lo largo de los siglos, supo renovarse e inspirar positivamente todas las poliédricas facetas de la educación. Desde sus orígenes, el Evangelio ha generado constelaciones educativas, experiencias humildes y fuertes a la vez, capaces de leer los tiempos, de custodiar la unidad entre la fe y la razón, entre el pensamiento y la vida, entre el conocimiento y la justicia. Han sido en la tormenta un ancla de salvación y en la bonanza una vela desplegada. Un faro en la noche para guiar la navegación. Bueno, hermoso texto, usa muchas imágenes en esta carta el Papa León, y me quisiera detener en algunas palabritas que están ahí subrayadas, ¿no? La primera es, bueno, detenerse justamente, ¿no? Frente a veces a este ritmo de vida tan alocado que tenemos, que vamos como haciendo zapping en la realidad y al final, bueno, vamos de una cosa a la otra, pero no estamos en ninguna. Detenerse y recuperar. Acá, importante esto, recuperar quiere decir que de alguna manera la perdimos, ¿no? Recuperar la mirada sobre la cosmología de la paideia cristiana. Y ahora vamos a ver un poquito esas palabras que parecen más difíciles, pero habla de esto como una visión, ¿no? Y acá hay algo que es clave, ¿no? Nosotros necesitamos recuperar una visión que inspire nuestra tarea educativa, pero no solamente que inspire, sino que guíe, que oriente, que nos dé los criterios de acción, de decisión, que nos ayude a pensar el perfil de nuestros egresados, que nos dé claridad en los fines de la educación, ¿no? Nosotros hoy asistimos a muchos debates, muchas reflexiones en torno a los medios de la educación, en torno a las estrategias didácticas, en torno, bueno, a muchos temas que tienen que ver no con los fines, sino con las mediaciones educativas. Bueno, hoy es muy importante poner un poco la discusión o la reflexión en el nivel de los fines, ¿no? Que tiene que ver con el sentido. Bueno, ¿para qué hacemos lo que hacemos? Y estoy seguro que si nos hacemos esta pregunta en serio, muchas de las cosas que hacemos las vamos a hacer diferentes, algunas las vamos a dejar de hacer y otras, bueno, las vamos a hacer de una manera nueva, completamente renovada, ¿no? Bueno, ¿y qué es esto de la cosmología de la paideia cristiana? Entonces, bueno, la cosmología hace alusión a esa manera de entender el orden del mundo, ¿no? El sentido de la existencia, y sobre todo el lugar del ser humano dentro de esa realidad. La paideia es, de alguna forma, un término que nos hace pensar en la formación integral, ¿no? El ser humano en su integralidad, o sea, lo intelectual, lo moral, lo emocional, lo espiritual, lo social. Entonces la paideia cristiana se refiere un poco a ese modelo educativo y formativo que sería propio del cristianismo, ¿no? O sea, cómo el cristianismo concibe la formación de la persona, ¿no? En relación con Dios, con los demás y con la creación. Y podemos hacernos la pregunta, ¿no? Nosotros sentimos que en nuestra institución hay una visión cristiana que inspira, ¿no? ¿O no la hay? ¿O cuál es la visión que nos inspira, ¿no? Y a veces es una pregunta que parece muy teórica, muy volada, pero después en lo concreto sería interesante ver si nuestras prácticas, o incluso el modelo, ¿no? El modelo de persona que promovemos, o el modelo de realización humana que a veces hay detrás de nuestros perfiles de egresados, podríamos preguntarnos, ¿no? ¿Realmente responden a una visión cristiana de la vida?
responden a esta idea de que tenemos que promover desde la acción educativa la fraternidad, o somos a veces de alguna manera cómplices de la fragmentación porque en lugar de artífices o personas que puedan llevar la paz, de alguna manera llevan la discordia, la guerra, el enfrentamiento o a veces hasta la competencia, que en sí misma puede ser buena, pero a veces es salvaje y termina siendo la competencia contra el aniquilamiento contra de los demás, ¿no? Entonces los demás, en vez de ser hermanos, son adversarios. Bueno, seguimos. ¿Qué tenemos acá? Yo soy muy amigo de usar imágenes, así que básicamente esta presentación va a ir acompañada por imágenes y algunas palabritas que fui sacando de la carta que me parecen importantes. Y si concentrémonos un minuto en esta imagen, acá aparecen dos barcos que de alguna manera pueden representar dos modelos de escuela. Fíjense, ahí a la izquierda uno estático, ¿no? Se ve una embarcación grande, quizás con una estructura importante, pero estancada, ¿no? Flota en el agua, podríamos decir, sin ir a ningún lado. No tiene rumbo, no tiene sentido esa travesía, está como ahí flotando, pero sin ir a ningún lado. Bueno, esto podría parecerse, no digo que sea, pero podría tener alguna similitud con muchas instituciones educativas que de alguna manera, como denuncia la carta, perdieron el alma, ¿no? Perdieron la vida, perdieron la vitalidad, ¿no? Incluso muchas de nuestras escuelas a veces tienen grandes estructuras, son importantes edificios, ¿no? Que son así magníficos, pero bueno, uno siente a veces que le falta un poco la vida, que le falta el espíritu, ¿no? Entonces son parecidos a estos barcos grandotes que por ahí tienen gran estructura y flotan en el agua con poca vitalidad, ¿no? O porque tal vez están como estancados en ese pantano del siempre se hizo así, entonces no vamos a cambiar nada porque lo que hacemos ya está bien. Y acá entonces viene una gran diferencia entre lo que significa funcionar bien y tener vida o tener vida plena, ¿no? A veces hacemos un montón de cosas en la escuela y funcionamos bien, pero ¿tiene vida ese proyecto? ¿Tiene espíritu? Bueno, esa es otra pregunta, ¿no? Y fíjense, del otro lado hay un barco que tal vez es más pequeño, no tiene esa gran estructura como el que tenemos a la izquierda, pero es más dinámico, ¿no? Representa una escuela que está más en movimiento, que navega con las velas desplegadas, ¿no? Que por ahí está ahí esperando los soplos del espíritu que la conducen, ¿no? Es una escuela seguro que tiene más vitalidad, ¿no? Y que a pesar de los oleajes avanza, ¿no? Con un rumbo claro, ¿no? Esa escuela tiene rumbo, tiene sentido, ¿no? Tiene fines. Bueno, esto hace un poco alusión a la historia dinámica de la que se habla en la carta, que dice, en estas escuelas, ¿no? O en estas instituciones, o en esta historia vital, dinámica, bueno, hay una pedagogía que se caracteriza primero por la mística, ¿no? Y acá hay algo muy importante para tener claro, y la carta lo dice así, ¿no? La historia de la educación católica es la historia de la acción del espíritu, y esto no lo tenemos que perder de vista porque a veces parece que somos nosotros los que movemos todos los hilos, pero no. Es el Espíritu de Dios el que nos conduce y también conduce nuestra tarea educativa, que es parte esencial de la tarea evangelizadora de la Iglesia, ¿no? Y dice, los carismas educativos no son fórmulas rígidas, ¿no? Sino que son respuestas originales a las necesidades de cada época. Y ahí va a ir narrando la carta todo, como en cada momento el Espíritu fue suscitando, ¿no? A través de distintas personalidades, respuestas en distintos lugares de nuestra geografía. Pero ¿qué pasa cuando no hay mística? Bueno, en general nos burocratizamos, ¿no? Esto que decíamos antes, por ahí funcionamos bien, pero no vamos a ningún lado. Entonces somos como esos barcos que flotan pesadamente en el agua. Entonces, la mística, lo primero, recuperar la mística. Después, si hay mística, podemos pensar en la innovación, ¿no? Pero la innovación otra vez desde el espíritu, ¿no? Porque por ahí a veces nos encandilamos con la pirotecnia de la innovación educativa, pero no sabemos bien ni para qué, ni para dónde, ni con qué fines. Bueno, la innovación desde el espíritu, ¿no? Y esto seguramente nos va a llevar a conversiones institucionales, digamos, ¿no? Porque como todo, así como está la conversión personal, también hay una conversión institucional que viene de poder leer los signos de los tiempos y recalcular o recalibrar nuestra tarea, ¿no? A los desafíos presentes. Bueno, y desde esta innovación, ¿no? O desde esta mística es donde brota, decíamos, esta creatividad. Ahí pone varios ejemplos. Bueno, pensemos, por ejemplo, en la cantidad en las universidades, por ejemplo, que nacieron del catolicismo, ¿no? O en todas
pedagogías innovadoras, si quieren, ¿no? O socialmente visionarias, que fueron saliendo de así de la entraña de la educación católica, justamente por estar inspirados y por tener como este diferencial nuestro propio de la fe que no está en todos lados, ¿no? Que nos da como una libertad interior a veces para ver un poquito más allá, ¿no? Y por supuesto el tema de una pedagogía encarnada, ¿no? Que es pasión, que es historia, que es rostro concreto, ¿no? Y aquí hay que tener como una advertencia, ¿no? Cuidado de no perderse en discursos a veces de buenas intenciones o convertirnos quizás en profesionales del verso, ¿no? Que decimos un montón de cosas que hay que hacer y que habríamos que hacer y bueno, finalmente no hacemos nada. Pero nos quedamos tranquilos de alguna manera con los enunciados, ¿no? Bueno, esto a veces nos pasa un poquito a los que somos así del ámbito educativo, que nos gusta como volar un poco con la cabeza y bueno, nos cuesta después descender al corazón y a las manos, ¿no? Y por supuesto, la prioridad, dice la carta, ¿no? Es con los pobres, con los más desfavorecidos. Ahí es donde se pone blanco sobre negro, es como el criterio más claro, ¿no? Y dice, ojo que si la educación perdemos de vista a los pobres, digamos, perdemos de vista la fe, no tendría sentido, ¿no? Y dice, la educación de los pobres para la fe cristiana no es un favor, sino un deber. Bueno, ahí tenemos un criterio para ver dónde estamos, dónde está nuestra vida. Seguimos. Una tradición viva, ¿eh? Interesante. Bueno, disculpen por la imagen, es una forma de mostrar una caricatura que es algo que pudieran estar viviendo en sus instituciones y organizaciones. No quiere decir que esto sea así, pero bueno, cuando uno va escuchando un poco el discurso, ¿no? que sale del ámbito educativo, de los educadores, de los padres también, ¿no? Entonces se encuentra con una escena que más o menos es la que está representada ahí, ¿no? Unas tensiones fuertes, relacionales muy fuertes en la comunidad educativa, muchos problemas para la convivencia y sobre todo una relación que suele traernos muchos dolores de cabeza, muchos desgastes, ¿no? De energías, de tiempos, que es la relación con la familia, ¿no? A veces parece que en las instituciones educativas estamos como enfrentados con la familia y esto todos lo sabemos, nos produce un desgaste enorme, ¿no? A tal punto que a veces sentimos que esta tensión que va como en aumento, porque en realidad sigue la lógica de las relaciones sociales, que en este momento van hacia la fragmentación, la confrontación, la violencia, bueno, se meten en la escuela, pero ¿qué pasa? Nosotros, para nuestra tarea educativa, como educadores, necesitamos de la familia, no podemos educar a los estudiantes contra la familia, ¿no? O a las familias contra sus hijos, no. Necesitamos del apoyo y de sentir que remamos a favor. Cuando eso no sucede, por momentos sentimos que cada uno está tirando de un lado y la escuela vuela por el aire. Y si no vuela la escuela, porque en definitiva no es el edificio el que se rompe, la verdad que se rompen las personas que trabajan en la escuela, ¿no? Los educadores, que con su tema de salud mental o anímico, ¿no? También los chicos, porque los niños y adolescentes obviamente que perciben las tensiones que hay entre el mundo adulto de referencia, ¿no? Entonces cuando familias y educadores no logramos entrar en sintonía fina, bueno, nos pasa esto. Pero bueno, es el tema de la comunidad educativa, ¿no? Que hoy día en nuestro contexto social no es fácil en ningún ámbito de la sociedad. Lo que pasa es que quizás en ningún ámbito de la sociedad se da una convivencia tan intensa como el que se da en la escuela. Entonces, bueno, ahí obviamente se producen estas fricciones, pero tenemos que ser creativos para solucionarlas, si no, va a ser muy difícil, ¿no? Y de hecho de esto depende un poco la vitalidad, porque fíjense que cuando habla de la tradición viva, lo primero a lo que hace alusión es de la comunidad educativa, es como si fuera la matriz que necesitamos para que haya vida en la escuela, ¿no? Si no nos transformamos en una especie de planta o de cosa inerte, ¿no? Que hacemos cosas bien, pero otra vez no tenemos vida. Y seguramente nos vamos a quedar estancados, ¿no? En ese pantano, ¿no? De siempre se ha hecho así, porque no hay creatividad, porque no hay valentía, porque no hay coraje, porque nos ponemos a la defensiva, ¿no? Porque, bueno, si hacemos algo, nos equivocamos, alguien nos va a venir a dar un palazo en la cabeza, bueno, toda esa lógica que lamentablemente es un veneno a veces para nuestras instituciones, y este es un desafío que creo que es esencial, tenemos que ver la manera de recapitular esto, de repensarlo con las familias, con las personas o actores de las comunidades educativas, porque esas tensiones harán en el corto plazo de nuestra tarea educativa algo no solamente insalubre, sino inviable, ¿no?
Y fíjense que acá también habla de por ahí una de las cosas más importantes, ¿no? Esta tarea de educar es esto de ir remendando el tejido desgarrado de las relaciones, ¿no? Porque digamos, el Papa sabe, como también Francisco insistía mucho, ¿no? Que vivimos en una sociedad que está rota, donde cada vez la dinámica de la fragmentación es más fuerte. Y bueno, las escuelas son una oportunidad como para empezar a remendar, a suturar, a curar un poco ese tejido social a veces roto, ¿no? O devastado. Y solamente si logramos un poco como cambiar las coordenadas de ese ecosistema, seguramente vamos a generar las condiciones, ahí también la carta lo dice, para que florezca el ser, ¿no? Para que realmente nuestros estudiantes y también nuestros educadores se encuentren en la comunidad educativa un lugar de desarrollo, de plenitud, y no estemos todos escondiéndonos como en una cueva o refugiándonos por miedos o temores o inseguridades y demás. Bueno, seguimos. Otro capítulo importante, otro punto importante, habla de la brújula de la gravísima educación. Si ahí menciona varias cosas, ¿no? Hay algunos temas que aparecen varias veces a lo largo de la carta, una que repite con mucha insistencia, que es la familia, ¿no? Como primera escuela de humanidad, ¿no? Esto no está acá, pero bueno, en varios de estos puntos lo va diciendo, va recordando, miren que la familia es la primera escuela, es la primera responsable, tenemos que colaborar con ella. Bueno, creo que acá también hay algo importante, ¿no? Que tiene que ver con la anterior, porque bueno, ¿cómo hacemos, no? Imagínense, si estamos enfrentados con la familia es la primera escuela de humanidad y nosotros tenemos que educar a esas personitas, a esos estudiantes, bueno, ahí tenemos un escollo que hay que remediar, ¿no? Bueno, la formación cristiana, dice, abarca a toda la persona, ¿no? O sea, no solo lo cognitivo, ¿no? Sino que todas las dimensiones de la persona. Dice, la educación no mide solo su valor, ¿no? En función de la eficiencia, sino en función de la dignidad, la justicia y la capacidad de servir al bien común. Bueno, acá aparece algo importante también que tiene que ver con la dimensión social del Evangelio, ¿no? Que ya estaba en el capítulo 4 de Evangelii Gaudium. Y creo que acá hay algo importante para las comunidades educativas, yo diría como una deuda educativa que tenemos, por algún motivo, creo que en nuestra perspectiva a veces de educación católica, en nuestras escuelas o institutos, no terminamos como de plasmar bien esto de la dimensión social del Evangelio, ¿no? A veces educamos para una fe más así como en lo privativo, en lo individual, ¿no? O en el ámbito privado, pero nos falta como realmente empujar a veces a esta vocación o a esta decisión de poder vivir el Evangelio en el espacio público, en nuestras decisiones vitales, en nuestros trabajos, en todo lo que encaremos en la vida. De acá vuelvo al punto 1, que es algo que también repite mucho o de distintas maneras a lo largo de la carta, ¿no? Dice, una persona no es un perfil de competencias. Bueno, hay una fuerte advertencia contra una visión mercantilista de la educación, o una educación, diría, al servicio de la economía. No es que la economía sea algo malo, pero bueno, realmente no todo puede estar regido por la economía, ¿no? O sea, la economía, por ejemplo, sabe de bienestar, pero quizás sabe poco o no sabe reflexionar sobre la felicidad o la plenitud humana. Esto simplemente es para como ver, bueno, cada uno con lo suyo, ¿no? Porque si no, esto sería como caer en una visión reducida de la tarea educativa, ¿no? Como quitarle perspectiva, profundidad y paradójicamente riqueza, ¿no? Fíjense, ahí está en la imagen, ahí pueden ver un poco representados como esos dos caminos, o esa tensión que menciona la carta, ¿no? Por un lado, una visión así más mercantilista, donde estamos todo el tiempo poniendo el énfasis en la rentabilidad, el éxito, o te preparo para un trabajo, ¿no? Que no está mal, obviamente, también hay que tener en cuenta eso, no es que queramos hacer apología del fracaso, pero bueno, eso, si nos quedamos solo en eso, caemos como en una mirada muy, muy chiquita de la educación, ¿no? Entonces, por ahí nos perdemos de un espectro mayor que tiene que ver con esto, a veces con el sentido, con las preguntas, de visualizar la creación en un espacio más amplio, ¿no? Priorizar los vínculos, entender que tenemos una vocación, ¿no? Bueno, otra vez cosas elementales, pero por una o por otra cosas parece como que ha avanzado una visión de lo educativo que está muy anclada como en una economía o en una visión económica o en esta visión mercantilista que
vuelvo a decir, achica como el espectro de lo educativo, ¿no? Y ahí recortamos también a la persona. Y por algún motivo, ¿por qué insiste tanto el Papa con esto? Bueno, porque algo de la sociedad en que vivimos, de alguna manera, es fruto también de nuestra labor, o hay alguna relación en la sociedad que estamos viviendo con la educación que estamos brindando hace mucho tiempo. Entonces, quizás esta sociedad que uno la ve o la siente tan salvaje, o siente, bueno, con ambientes tan hostiles, o que siente al otro como un adversario, no como un hermano, donde el paradigma de la fraternidad, bueno, parece como estar lejos. Bueno, eso también tiene que ver con una visión de la educación que por algún lado se nos ha colado, ¿no? Aunque no conscientemente, pero bueno, habría que ver si en nuestras instituciones educativas qué tipo de dinámicas otra vez promueven, ¿no? Bueno, y último punto de aquí dice, esta visión antropológica, ¿no?, integral debe seguir siendo el eje central de la pedagogía católica. Bueno, acá habría algo interesante para pensar, ¿no? Esto es otra ancla que nos tira la carta, ¿no? Bueno, ¿cuál es esa visión antropológica que nos inspira y que está muy ligada otra vez al perfil del egresado, ¿no? Bueno, que habría que pensarlo en nuestras instituciones y habría que pensarlo con mucha seriedad, ¿no? ¿Qué promovemos? ¿Cómo moldeamos el corazón de las personas, ¿no? ¿Cómo moldeamos sus deseos? O bueno, ¿qué tarea hacemos en ese ser profundo, ¿no? Para que después cuando salga al mundo, bueno, sea un artífice de paz, un artífice de fraternidad, y no que sea un guerrero, ¿no? Como un gladiador que sale al coliseo de la arena romana a tener que sobrevivir, vencer al adversario, derrotarlo, ¿no? Conquistas, bueno, todo eso que por ahí tiene un costado, digamos, no que sea todo negativo, pero bueno, esa mentalidad nos va alejando ciertamente del sueño o de la utopía de la fraternidad, ¿no? O qué es el éxito en la vida, ¿no? Porque hoy muchas veces el éxito está ligado a algo realmente material, ¿no? Tener esto, tener lo otro. Bueno, nosotros qué entendemos por éxito y qué conversamos con nuestros estudiantes sobre lo que es el éxito, la realización humana, ¿no? O la plenitud. En fin. Bueno, vamos a hacer un último punto y les pido un poquito de paciencia y hacemos un pequeño corte. Bueno, acá hay otro punto, me parece esencial de la carta, ¿no? Habla de la centralidad de la persona, y bueno, empieza diciendo, hay que educar en la mirada larga de Abraham, ¿no? ¿Qué significa esto? Bueno, hay que tratar primero de lograr profundidad, ¿no? Otra vez, tomar como contacto con nuestro ser, que la educación nos ayude a tomar contacto con la profundidad de la vida, de nuestro ser profundo, ahí donde se descubre por ahí el sentido, donde tomamos también conciencia de nuestra dignidad, de la de los demás, ¿no? Donde registramos al otro como otro, no como un sujeto, no como un objeto. O sea, apostar a la educación en lo profundo, ¿no? Y ahí dice, bueno, hay que volver un poco quizás a hablar del aprendizaje de las virtudes, ¿no? Trascender el plano meramente técnico que no está mal, pero otra vez si nos quedamos en eso, nos quedamos cortos, ¿no? Y dice algo importante, y ya yendo un poquito a la imagen que ustedes están viendo acá, me imagino que alguno podrá sentirse identificado quizás con alguna de estas personas, son docentes, son educadores que van arriba de esa barca, ¿no? La están peleando, esa barca otra vez podría ser la escuela, y esto representa una escena que también puede tener algo de cotidiano, ¿no? Hoy hay que remar mucho si uno es educador, ¿no? No sabe, sobre todo los que están pienso en la escuela, también en la universidad, o en otras organizaciones donde uno, bueno, se encuentra con los desafíos del presente y las cuestiones sociales, ¿no? Uno sabe que es una tarea que desgasta, que hay que poner mucho el cuerpo, ¿no? Que a veces además está mal retribuida, ¿no? Entonces nos cansan, hay muchas cosas que pueden hacerla pesada, ¿no? Y digamos, bueno, un desafío también es de, bueno, cómo mantenemos un poco el ánimo, ¿no? Del educador. Y acá nombra algunas cosas, ¿no? Una es la formación, ¿no? Como dice, bueno, la formación no se improvisa, ¿no? Y menos una formación desde una perspectiva de fe, ¿no? No hay que pensar a veces que porque cumplimos con el programa que desciende del ministerio, ¿no? La currícula del ministerio, parece, bueno, con eso ya
ya estamos, cumplimos nuestra misión. Bueno, la verdad que no alcanza, no que esté mal, pero otra vez no alcanza. Nosotros deberíamos tener una cierta claridad de cuál es nuestra visión, nuestra impronta, nuestro diferencial propio que nosotros queremos transmitir desde nuestra educación católica, ¿no? Y obviamente que para transmitir o para llevar adelante esta misión, bueno, los educadores cumplen un rol esencial, ¿no? Y ahí dice, los educadores están llamados a una responsabilidad que va más allá del contrato de trabajo, ¿no? Su testimonio vale tanto como su lección. Bueno, y acá también, gran desafío por varias razones. Uno, por que decíamos antes, hay una cuestión hoy anímica importante, ¿no? De motivación, ¿no? Por el cansancio que ya tenemos en la vida fuera de la escuela y que nos encontramos, que a veces se acrecienta en la vida escolar, en esa maratona a la que estamos acostumbrados en la escuela, que arranca el mes, ¿no? Arranca el ciclo escolar en marzo y en abril ya estamos pidiendo la vacación porque realmente no damos más. Bueno, pero más allá de lo que pasa en la escuela, obviamente el clima de época es pesado, ¿no? Y hay muchas cosas que venimos cargando en la mochila y bueno, no es fácil dejarlas de lado, ¿no? Pero acá se agregan algunos desafíos más, ¿no? Que tienen que ver muchas veces con el testimonio. Si nosotros queremos, de alguna manera, inspirar en la fe o poder transmitir una visión cristiana de la fe, bueno, los educadores cumplen un rol esencial, sobre todo por el testimonio, ¿no? No tanto por el contenido, sino por el testimonio. Muchos de nosotros tendremos recuerdos de alguna persona que nos marcó, algunas porque nos enseñaron cosas interesantes, pero muchas nos dejaron su huella por actitudes, por gestos, bueno, por cosas que fuimos como compartiendo a lo largo de nuestra trayectoria escolar. Y esto sí que es un gran tema porque esto en realidad no solamente la formación no se improvisa toda esta mirada, ¿no? Cristiana de la vida. Y acá hay un gran tema para las escuelas católicas y es un desafío universal porque muchas de nuestras escuelas por ahí nacieron o en el seno de alguna congregación, donde había mucho personal consagrado, ¿no? Donde, bueno, había vocaciones. Y claro, con el paso del tiempo ese personal ya no está porque no hay vocaciones o porque por ahí tuvieron que irse destinando a otras obras. La cuestión es que hoy para las escuelas católicas, bueno, es un desafío importante encontrar educadores que estén como impregnados de esta mirada cristiana, que otra vez no solamente es saber cosas, sino tener alguna experiencia de fe. Entonces, bueno, acá hay una buena pregunta, ¿no? ¿Qué estamos haciendo en nuestras instituciones educativas para formar, para acompañar, para sostener, para promover esta mirada que sola como un hongo no va a brotar? Entonces, bueno, ahí hay que ser activos. Bueno, Leandro, si querés hacemos un cortecito para ver un poco en qué anda la gente, si todavía están ahí, no se asustaron, o no se ahogaron en estos oleajes. Perfecto. Si alguno quiere ir expresando alguna duda o algo, lo puede ir compartiendo. Así vamos recibiendo sus consultas. Y Fernando, si me das el ok, ya tengo un par de respuestas al formulario que mandaste. Dale, a ver. ¿Vamos con eso? Dale. Perfecto. Dame un segundito. Bueno, había una única pregunta en el formulario que les compartíamos. Tenía que ver con cuáles eran los desafíos que les parecen principales para las escuelas católicas en el contexto de hoy. Y la opción con un 30% es el tema de brindar educación integral, que va más allá de la formación para el mundo laboral o la subsistencia económica. Ese ha sido, por lo menos, entre los 23 que han podido responder, la preocupación principal, seguida de la promoción de una vida de fe significativa para los estudiantes, y hay una tríada de puntaje empatado entre lograr la relación de cercanía y confianza con las familias, la formación docente de la visión cristiana de la vida y educar en la paz en sociedades cada vez más violentas. Ese sería un poquito el podio de respuestas de la pregunta provocadora que mandaste. Bien interesante, Leandro. La verdad que si ustedes me preguntaran a mí, yo no sabría bien cuál responder, porque la verdad que todos todos parecen prioritarios y además es muy difícil separar a veces uno del otro, ¿no? Porque, bueno, la verdad que en la vida todo va junto, ¿no? La comunidad educativa, la visión de fe, ¿no? Ciertamente hay algunos desafíos que por ahí tienen que ver más con esto de poder engendrar o por ahí comprender, o digamos, introducirnos
todos, yo diría, porque acá hay que cambiar un poco quizás el posicionamiento, ¿no? Decir, bueno, nosotros que tenemos la experiencia o el conocimiento de la fe, bueno, se lo vamos a... Quizás tenemos que ponernos todos un poquito en camino para redescubrir esa visión de fe, esa paideia cristiana, esa belleza de la fe o ese sabor de evangelio. Y esta también es una forma por ahí de sacarnos algunas presiones o tensiones o de no colocarnos nosotros en un lugar, bueno, de sabiduría o de estar, sino que, bueno, cuando los desafíos son tan grandes, bueno, por ahí conviene ir más por la puertita de la humildad, decir, bueno, mira, Señor, en esta escuela vamos a ponernos todos en camino para redescubrirte, para redescubrir el sentido de nuestra tarea. Y por ahí el camino va por ahí, ¿no? Y entre todos ir redescubriendo cuál es nuestra identidad y nuestra misión. Bueno. Hay un comentario de Eduardo. No sé, Eduardo, si querés prender el micrófono y compartirlo, o te leo como vos quieras. También Delia. Y Cecilia expresa que no dejaba elegir varias opciones. Bueno, fue intencional aquí de Fernando el elegir única opción en la encuesta. Así que bueno, ¿Cómo le va, profe Fernando y profe? Bueno, les comento, yo soy director de acá de una escuela pública y soy católico, por supuesto, y trato de solapadamente siempre meter un mensajito, como estás hablando ahí, Fernando, sobre, bueno, hacer de la educación un crecimiento personal en los niños. Yo doy en la secundaria, soy de la secundaria, pero todavía tienen alma de niños y son muy, muy lábiles, muy susceptibles y muy influenciables por todo lo que existe, por todas las tecnologías, por todos los ataques, ya sea de juego, ya sea de los casinos online, bueno, todo lo que nos está un poco, el panorama que nos comentás de hoy en día, de los ataques que tenemos en la educación, ¿no? Y cómo vos, sin saber, yo sin darme cuenta, al pasar ya casi todo el año, cómo empezás a ver que esa pequeña semilla que vos diste, a lo mejor una palabra, algo que le fue un testimonio, algo que le fue prendiendo a aquellos alumnos que te digo yo, que no tenían un horizonte o que no les importaba mucho nada sobre ser más solidarios, ser más colaborativos o tener un poco de empatía con sus compañeros, cómo un poco va cambiando ya la mirada de esos mismos alumnos y hasta vos ves un cierto sesgo de agradecimiento en la forma en que vos trataste de lograr esa empatía con ellos, ¿sí? Bueno, ya te digo, es una escuela pública, sí, hay de todas las religiones, y esto que está haciendo el Papa ahora, que quiere acercar a todas las religiones, con más razón, ¿viste? Muchos protestantes, la mayoría están en los pentecostales, evangélicos, bueno, no viene el caso, pero te quiero decir que en general ahí es donde va un poco, como estás comentando, un poco el meollo de la cuestión, es tratar de tocar el corazón, de que tengan una experiencia de Dios, de que sientan en el compañero que están haciendo todos los días las tareas juntos, o no atacarse cuando están dividiendo una pelota en el deporte, haciendo un partido de algo. Bueno, ser más compañero, más solidario, eso poquito a poco. Bueno, dentro de eso mismo, por supuesto, va entrando los contenidos, van entrando todo lo otro. Y sí, tengo muchas profesoras que dan en escuelas católicas, pero no son la mayoría. Y otras, al menos por lo menos, no tienen una enseñanza, ¿cómo te puedo decir? Tirando al ateísmo, por lo menos, al menos mal. Menos mal que en general todas tienen una mirada del más allá o de querer, por ejemplo, hacer que estos alumnos a su vez tengan un fin en su vida, tengan una misión en su vida, crearles porque hoy en día, ¿qué tenemos? Que hay algunos alumnos que no saben a dónde van, o sea, van a la escuela por inercia,
Y eso mismo después les trae aparejado que no saben para qué viven, por decirte. Ya ni siquiera te digo para qué van a la escuela, sino hay gente, hay personas que ya han salido de la escuela y que tienen ese problema. Vos, ¿qué querés de tu vida? ¿Vos encontraste tu misión? ¿Sabés para qué estás acá? ¿Por qué te digo esto? Porque también hay muchos casos, gracias a Dios no está en mi escuela, pero se escucha en todo el movimiento, en todos los lugares, casos de suicidio porque el niño no sabía qué es lo que quería de su vida, o no tenía un fin. Nadie le habló de que para qué estás, qué es lo que estás haciendo, a dónde va tu vida, qué es lo que estudias, que tiene un fin. Bueno, seguramente en el futuro, con tu trabajo, lo vas a poner al servicio de alguien, vas a ayudar a alguien, vas a estar en colaboración con alguien. Bueno, Bien, muchas gracias. Eduardo, te agradezco mucho lo que estás diciendo. Me parece que vas a un tema clave, que fíjate vos con el contexto en el que vivimos, a veces un gesto de amabilidad, vos sabés la potencia transformadora que puede tener, enorme, ¿no? Y tomando esto último que decís, que bueno, valdría la pena por ahí para otro encuentro, porque es una problemática que va creciendo, pero bueno, ciertamente un joven que por ahí se quita la vida es probablemente no porque no tenía un sentido, sino porque de alguna manera no experimentó el amor, digamos, ¿no? Entonces, bueno, por eso la importancia de estos gestos, que son gestos de salvación, y para muchas personas que hoy transitan nuestras instituciones educativas, bueno, vienen con una sed de cariño, de ternura, de amor gigante, y a veces nosotros no tomamos conciencia de la potencia, de la magnitud que pueden tener nuestras acciones sobre los demás. Bueno, Leandro, necesitamos retomar el rumbo, puede ser, yo porque estoy un poquito ahí, no sé si el horario es rígido, o ahí manejalo vos. Vamos nomás, ahí me van dejando los comentarios, ahí Gaspar te invito también a escribirlos, así después lo puedo retomar con Fernando para compartirle las respuestas. Vámonos, Fernando. Vamos, seguimos. A ver si sale esto. Ahí estamos. Bueno. Estamos, ¿no? Perfecto. Habíamos quedado en los educadores. Vamos ahora a un tema que es así muy, muy pensado en la actualidad, que tiene que ver con la identidad de la escuela católica y la subsidiariedad. Bueno, otra vez fíjense que el Papa vuelve a advertir, ¿no?, contra la subordinación de la educación al mercado laboral y a la lógica, dice, a menudo férrea e inhumana de la finanza. Bueno, por algo aparece este tema, aparece como 3 o 4 veces en la carta, ¿no? Y bueno, por algo aparece. En algún sentido, o habría que nos da como una pauta de que puede ser que nuestra educación esté un poco imbuida de todo esto. Bueno, es para reflexionarlo en profundidad, ¿no? Y hay algo ciertamente de la lógica de las finanzas que quizás, o de la mentalidad de las finanzas, que puede ir muy a contramano de la lógica de nuestra tarea educativa, que a veces, fíjese, nosotros por ahí promovemos el esfuerzo, ¿no? Y a veces la lógica de las finanzas te mete un poco en la mentalidad de la timba, ¿no? De ganar plata fácil. Hoy lo vemos con las apuestas online, que es un drama que se va esparramando por todos lados y no le podemos poner un límite. Pero bueno, o el tema del corto plazo, ¿no? Bueno, queremos todo ya y nosotros en la educación estamos siempre apostando a procesos de mediano, de largo plazo, en fin. Bueno, pero fíjense lo que dice acá, ¿no? Y ahora los voy a invitar a ver la imagen, ¿no? La fe dice, cuando es verdadera, no es una materia añadida, sino el aliento que oxigena todas las demás materias, ¿no? Y va a decir, bueno, cuando formamos una persona tenemos que tener cuidado, ¿no?, de evitar los compartimentos estancos. Bueno, a veces parece que en la escuela, de alguna manera, vamos incubando esa experiencia de que la fe es algo que va separado de la vida, ¿no?, como si fuera un añadido. Y fíjense esta imagen, ¿no?, que construyó gentilmente la inteligencia artificial. Van a ver que lo que es la catequesis y la formación religiosa están como chiquitos ahí abajo, ¿no? Como si fuera algo que se anexa al resto de la propuesta educativa, donde, por otro lado, tienen más preponderancia el idioma, la tecnología, la robótica, la economía, bueno, todo eso que a veces parece que tiene como más auge o hay más necesidad, y a veces hasta incluso parece que nos vende mejor, ¿no? Porque en algunas situaciones
hasta parecería que tenemos que esconder un poquito la identidad católica o la formación o la catequesis, porque eso por ahí nos deja no del todo bien parados en el mercado educativo, y entonces, bueno, lo dejamos ahí a un costadito, que no moleste, y bueno, mientras eso va por la colectora, la propuesta educativa importante de nuestra institución va por la avenida ancha del medio, digamos. Bueno, eso no va, la verdad que no va, porque además por ahí nos fomenta otra vez esta mentalidad o esta forma de entender la fe como si fuera algo aislado de la vida, ¿no? Como diciendo, bueno, las cosas van, la vida normal va por un carril y la vida de fe, bueno, va por otro separada. Bueno, eso tenemos que trabajarlo mucho en nuestras instituciones educativas para ver de qué forma la visión de fe inspira o atraviesa toda la propuesta educativa, ¿no? Todos los espacios deberían estar como iluminados, ¿no? O intentar ver cómo podemos lograr esta cohesión interna, esta propuesta de la que muchas veces hablamos, ¿no? Una propuesta educativa en clave pastoral, pero después, bueno, a veces en la práctica la vida nos lleva puestos y lo que es, o la pastoral termina siendo eventos aislados, o si es un contenido aislado, y no hay como una visión integral, ¿no? Decir, bueno, nuestra, que tiene que ver, otra vez volviendo al principio, con poder tener claridad sobre cuál es nuestra visión. ¿Cuál es la visión que inspira cada cosa que hacemos o dejamos de hacer en la escuela, ¿no? Y eso debería también abrazar a todos los espacios educativos o materias o todo lo que exista dentro de la escuela. Bueno, seguimos un poquito más. La contemplación de la creación, bueno, no puedo dejar acá de traerlo a nuestro querido Papa Francisco, ¿no? Que nos dejó en Laudato Si, un tesoro, la verdad, un tesoro para el mundo educativo también, ¿no? Papa era muy conocedor del mundo educativo, y si ustedes leen Laudato Si van a ver que después de describir todo lo que pasa en el mundo, su análisis de por qué pasa lo que pasa, dice, bueno, ¿cuál es la solución? La educación y la espiritualidad, ¿no? Por eso yo les recomiendo, si no leyeron Laudato Si, educadores, leámoslo, porque tiene también mucha luz para entender el contexto en el que vivimos y proyectar nuestros itinerarios educativos en un horizonte de significatividad, ¿no? Que tengan sentido, que asuman los desafíos presentes, y sobre todo para nuestros jóvenes, porque es como un lenguaje muy actualizado de problemáticas que para ellos, bueno, son muy interpelantes y que nosotros a veces lamentablemente no las terminamos de asumir o las pasamos por el costado, pero que ciertamente para nuestros estudiantes tendrían con mucha fuerza, ¿no? Bueno, y acá dice el Papa, la educación católica no puede callar, ¿no? Debe unir la justicia social y la justicia ambiental, promover la sobriedad y los estilos de vida sostenibles. Bueno, por supuesto que atrás de esto está Laudato Si, ¿no? Y todo el mensaje que tiende o que promueve la conversión ecológica, ¿no? Que en el fondo no es solamente una cuestión verde, ambiental, sino, bueno, cómo repensamos todos nuestros estilos de vida, ¿no? La forma que vivimos, que ciertamente a veces va al borde de la locura, ¿no? Hay un autor que habla de la sociedad del cansancio, porque parece que estamos todo el tiempo agotados. Estamos agotados nosotros, está agotado nuestro entorno, está agotado el planeta, bueno. Hay algo que tenemos que frenar. ¿Vieron como ahí sí como tiene el Papa el planeta en la mano, como si fuera una pelota? Bueno, acá también hay que frenar un poco la pelota, ¿no? Y pensar un poquito, ¿no? Necesariamente tenemos que vivir así, a esta velocidad, a esta vertiginosidad, produciendo, consumiendo, ¿no? Viviendo un poco así en ese tren de vida alocado. Bueno, hay mucho que podemos hacer desde nuestras escuelas para enseñar a vivir mejor, ¿no? Y en el fondo para poder rescatar una sabiduría que nos ayude a vivir y a convivir mejor entre nosotros. Y acá es donde también dice, bueno, la educación necesita, ¿no? Involucrar la mente, el corazón y las manos, ¿no? Es una educación que humanice, y ahí sí nos dice, bueno, la creación es una muy linda instancia, o muy potente, donde podemos aprender mucho, sobre todo de los procesos, ¿no? De los tiempos, bueno, de cómo, si queremos como comprender un poco lo que significa la plenitud de vida, la creación es un libro abierto del cual podemos aprender mucho, y finalmente poder como cuajar esta mentalidad de la educación para la paz, ¿no? Que implica esto, como poder
tener la capacidad de mirar en integralidad, ¿no? De plantearnos nuestros estilos de vida, nuestras convivencias, empezando por lo más cercano que tenemos, ¿no? Nuestras familias, nuestras escuelas, nuestras sociedades, ¿no? Ver cómo, bueno, remediamos muchas veces las inequidades, los dolores sociales, ¿no? Francisco decía, ¿no? Mientras haya tanta inequidad, nunca va a poder haber paz, ¿no? Siempre va a haber violencia, ¿no? No hay ejército o no hay fuerza de seguridad que pueda combatir con eso. Bueno, tenemos que ver de qué forma solucionamos estos problemas estructurales que por lo menos en nuestra geografía argentina son muy fuertes, ¿no? Vamos con otro punto, una constelación educativa. Bueno, ahí lo pueden ver en la imagen, y hace un fuerte llamado a, ¿no? Cuando dice, ¿dónde en el pasado hubo rivalidad? Hoy pedimos a las instituciones que converjan, ¿no? La unidad es nuestra fuerza profética. Bueno, y habla del mundo educativo como una red viva y plural, ¿no? Donde cada institución brilla como una estrella, algo así quisimos representar en esa imagen, y dice, bueno, en este contexto hay que hacer converger esas luces, o sea, que no, de repente no seamos como así, como la guerra de las galaxias, sino que, bueno, sepamos convivir en armonía, ¿no? Porque además, ustedes saben, el presente a veces complejo que vivimos, a veces en las instituciones, la falta de matrícula, en fin, bueno, que eso no nos lleve a una guerra interna, estar como peleándonos entre nosotros, a ver quién sobrevive, quién queda en el camino. Bueno, ahí tendremos que ser creativos, abiertos, valientes, sentarnos en la misma mesa, ¿no? No como hermanos, no como rivales, y, ¿no? Con esto de poder aprender a colaborar más, a crecer juntos, y da algunas ideas concretas, ¿no? Pero bueno, mucho tiene que ver con esto de colaborar, entrar en esta lógica más colaborativa, no tanto de la competencia, abrirnos a la sociedad, no quedarnos encerrados como en guetos, ¿no? Entonces es muy importante el poder entrar en una conexión más fuerte con el entorno, con las instituciones que por ahí no son, que son de la sociedad en general, ¿no? Que no son educativas, pero bueno, que también forman parte de esta constelación educativa o de esta aldea educativa que es, bueno, que es la sociedad. Bueno, seguimos. Un punto más importante, ¿no? Habla de navegando nuevos espacios. Fíjense un poquito la imagen, ¿no? Es una representación moderna de la creación del Da Vinci, esta vez quizás haciendo un poquito alusión a estos esbozos de creaciones que como los seres humanos estamos logrando, por ejemplo, con la inteligencia artificial, que es algo increíble, ¿no? Que no sabemos si finalmente qué efectos va a tener sobre nosotros, sobre nuestra vida, sobre el planeta, pero bueno, ciertamente es algo deslumbrante, ¿no? Pero ojo, dice, las tecnologías deben servir a la persona, ¿no? No sustituirla. Entonces aquí aparecen los desafíos enormes desafíos del entorno digital, ¿no? Y da algunos criterios. Dicen, bueno, la tecnología, ¿no? Las TICs, la inteligencia artificial, como le quieran llamar, tiene que enriquecer el proceso de aprendizaje, ¿no? No empobrecer las relaciones y las comunidades. Y desde aquí hay que promover como alguna ética que regule todo este mundo, que hoy quizás está desregulado, pero bueno, una ética que vuelva como a poner un criterio, ¿no? Bueno, ¿cuándo la tecnología nos sirve, ¿no? Y cuándo nos anula, ¿no? ¿Cuándo nos ayuda a vivir más humanamente, ¿no? ¿Cuándo nos deshumaniza? ¿Cuándo nos ayuda a estar más cerca de los demás? ¿Cuándo nos aleja? Porque a veces estamos muy conectados, pero muy alejados. Bueno, todas estas paradojas que se empiezan a ver en el mundo digital, y hay que tener un criterio muy agudo y cada vez más agudo para saber, bueno, cuándo esto nos hace bien y cuándo nos hace mal, que esa sería un poco como la variable ética, ¿no? Bueno, habla de la creatividad pastoral, o sea, evitar la tecnofobia, ¿no? No hay que tener la miedo a la tecnología, también es parte de la creación de Dios y de lo que el ser humano ha hecho con sus talentos, ¿no? Pero bueno, ojo, exige discernimiento, ¿no? No hay que pensar, bueno, que todo lo que está ya está, ¿no? A veces hay un discurso y dice, bueno, esto llegó para quedarse y bueno, ¿qué vamos a hacer, no? Y los chicos están 24 horas con el celular y fíjense, no, bueno, no todo llegó para quedarse en este formato de esta manera. Hay que ir como discerniendo, tomando decisiones. Bueno, la tecnología, por ahí en algunos momentos hay que controlarla, prohibirla, incluso regularla. Bueno, ver de qué forma ese avance maravilloso que viene de la mano de la tecnología lo usamos para nuestro bien y no para el deterioro de nuestras relaciones humanas o de nuestra persona, ¿no? En primer lugar.
Bueno, menos cátedras y más mesas donde sentarse juntos. Esto es interesante, ¿no? Por ahí haciendo alusión habla ahí de las universidades, pero bueno, también nos puede pasar en las escuelas, ¿no? Que el conocimiento o lo académico no nos lleve como a alejarnos de las personas, ¿no? Porque en el fondo hay que saber o buscar la sabiduría esa que nace de la vida cotidiana y que nace sobre todo de la vida de los pueblos. Bueno, que la soberbia a veces, porque a veces el saber viene de la mano de la soberbia y eso en el fondo nos aleja, nos rompe como sociedad, a veces nos enfrenta porque tengo que defender mis ideas, bueno, es bastante crítica la carta con eso, decir, ojo, bajemos un poquito las revoluciones, ¿no? Hay que ir al encuentro de los demás, escuchar, ¿no? No imponer nuestras ideas, no imponer nuestra verdad, hay que sentarse en una mesa juntos, bueno, en esa lógica de más del encuentro y el diálogo. Por último, vuelve a la cuestión del pacto educativo, ¿no? Planteado por Francisco, la estrella polar del pacto educativo. Y bueno, primero vuelve a recordar que ese pacto Francisco lo pensó con el fin de poder promover la fraternidad universal, ¿no? Todo el recorrido del pacto, todos los objetivos del pacto son en definitiva para promover la fraternidad universal. Este era el gran sueño de Francisco, ¿no? Plasmado ahí también en Fratelli Tutti. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente vivimos en un entorno que se va cada vez fragmentando más. Entonces, bueno, contra la fragmentación, la fraternidad, ¿no? Decíamos, por ahí lo primero que tenemos que volver a desarrollar es esa sensibilidad frente al dolor del otro, y esto no tiene nada que ver ni con una ideología, ni con una cuestión de política, no, es algo básico, ¿no? No podemos pasar por delante del ser humano que es nuestro hermano que la está pasando mal, ¿no? Nosotros a veces incluso nos toca estar cerca de niños, jóvenes, bueno, todavía más, ¿no? Todavía más a veces nos interpela, bueno, el sufrimiento, el dolor de estas personitas, cómo nosotros abordamos eso, ¿no? Si vamos de frente o miramos para el costado como si no pasara nada y seguimos con nuestras ocupaciones escolares, ¿no? Bueno, rápidos y profundos cambios exponen a los niños, adolescentes y jóvenes a fragilidades inéditas, ¿no? Esto, algo de lo que hablábamos antes, que también por ahí mencionaba Eduardo, ¿no? Cuántas cosas vienen hoy, cuántos riesgos vienen del mundo digital. Estamos todo el tiempo hablando de lo que pasa en el universo digital, con los teléfonos, las apuestas online, y una cantidad de elementos que van surgiendo ahí, sobre los cuales hay que tener una mirada atenta y ocupada, más que preocupada, ocuparse, ¿no? Pero también en las situaciones de miseria, bueno, hay muchas cosas que forman parte de estas fragilidades inéditas a las cuales nos toca dar respuesta, ¿no? Y dice León que a los 7 objetivos del Pacto de Francisco él añade 3, ¿no? Uno que tiene que ver con la vida interior. Este es muy interesante, fíjense que por ahí hoy un gran tema es cómo poder, desde nuestra tarea educativa, desde la escuela, poder ayudar a nuestros alumnos a entrar en su geografía interior, a conocerse, ¿no? A tomar como contacto de todo ese mundo interior tan rico, tan profundo, que a veces es lo que nos da también como el ancla para vivir en medio de todos estos vaivenes o estas aguas agitadas, y lamentablemente hoy todo te lleva a vivir hacia afuera, ¿no? Porque la vertiginosidad, bueno, el mundo digital, el celular, ni te cuento, estás todo el tiempo como con la ñata contra el parabrisas, ¿no? Yendo para afuera en un movimiento que es como centrífugo, ¿no? Para afuera, bueno, qué desafío enorme volver a tener la capacidad de habitar nuestra interioridad, ¿no? De descubrir ahí nuestra profundidad, nuestra serenidad, nuestra paz, nuestros tesoros, nuestros deseos también, nuestros talentos, ¿no? Nuestra subjetividad más propia también, ¿no? Porque si vivimos todo el tiempo enajenados hacia afuera, después somos como unos extraños para nosotros mismos, y lo que es peor, probablemente no terminemos de desarrollar la capacidad de gozar de la vida, porque todo el tiempo vamos saltando de cosa en cosa, como escapándonos no sé de qué, solamente si podemos habitar, volver como serenamente habitar el espacio interior, también eso nos va a dar una configuración distinta de lo exterior, ¿no? Bueno, lo digital humano ya hablamos, y de la paz desarmada y desarmante también. Acá es importante, dice esta constelación, exige calidad y valentía, ¿no? Calidad en la planificación pedagógica, dice, en la formación de los docentes, ¿no? O en la gobernanza educativa,
Y valentía, importante esto, para garantizar el acceso a los más pobres, para apoyar a las familias frágiles, para promover becas y políticas inclusivas. Y dice, la gratuidad evangélica no es retórica, es un estilo de relación, un método y un objetivo. Allí donde el acceso a la educación sigue siendo un privilegio, la Iglesia debe abrir puertas e inventar caminos, porque perder a los pobres equivale a perder la escuela misma. Bueno, acá León es blanco sobre negro, y creo que esto también es un criterio o algo que tenemos que repensar mucho a veces en este contexto donde cuesta la subsistencia económica de las escuelas, donde hay familias que por ahí, bueno, no pueden afrontar una cuota, en fin, todos esos dilemas que empiezan a aparecer. Bueno, otra vez, si tenemos la visión clara, también nos va a llevar a tomar las decisiones acertadas. Si no tenemos visión, es probable que por ahí aparentemente tomemos buenas decisiones, pero quizás no en sintonía con lo que nos propone el Evangelio y nos recuerda León en esta carta, ¿no? Bueno, fíjense acá la imagen del barco, me detengo 2 minutos ahí, ¿no? Que otra vez quiere representar la escuela, ¿no? Una escuela que es inclusiva, bueno, que hay lugar para todos, como sea, bueno, la gente se sube al barco, que tiene la capacidad de ir al rescate de estos que vienen un poco a la deriva, ¿no? Porque bien podría decir, no, estamos llenos, ya no tenemos lugar, seguí de largo, ¿no? Pero bueno, seguramente esta gente claudicaría en el intento, y sin embargo esta hospitalidad, ¿no? Bueno, hace que haya lugar para todos. Y fíjense ahí la labor, otra vez, esencial de los docentes, ¿no? Que muchas veces son los que, bueno, los principales actores de esta acción educativa, de inclusión, de tener una mirada atenta, bueno, que no se nos pierda ninguno, en fin. Bueno, y termino, para que no se nos vaya, ¿no? Termina con el último punto, que es nuevos mapas de esperanza, y ahí con algunas frases como esta: necesidad, ¿no? Tenemos una necesidad imperiosa de actualizar las propuestas a la luz de los signos de los tiempos, y hace un fuerte llamado, ¿no? Como una interpelación, y dice, no desperdicien el tiempo y las oportunidades. Citando una expresión agustiniana, nuestro presente es una intuición, un tiempo que vivimos y del que debemos aprovechar antes que se nos escape de las manos. En conclusión, queridos hermanos y hermanas, hago mía la exhortación del apóstol Pablo: deben brillar como estrellas en el mundo, manteniendo en alto la palabra de la vida. Bueno, creo que hay mucho para pensar, mucho para reflexionar, y bueno, mucho para, con valentía, emprender en nuestra maravillosa y desafiante tarea educativa. Bueno. Te damos gracias ahí, Fernando. Nosotros vamos a mandar la grabación a todos, pero también comentarles que está también en el canal de YouTube la lectura compartida de Dyslexic T. Hay muchos puntos en común entre lo que Fernando compartió ahora con algunas de las cositas que la exhortación apostólica anterior también tiene como claves y pistas, principalmente de cuando hace el recorrido de la opción por los pobres, no como una moda, sino como una esencia de bueno, nuestro discipulado. Así que bueno, Fernando, yo en nombre de CEFI Editorial te doy las muchas gracias. Simplemente contarles que si se quedaron con ganas de interactuar más con Fernando, la Editorial Claretiana tiene su libro, ¿Dónde está tu fe? Desafíos de la Escuela Católica en la Actualidad. Pueden buscarlo ahí también y pedirlo en Editorial Claretiana. Y vamos a esperarlos en CEFIT, ahí les comparto también el grupo de difusión, donde mes a mes nos juntamos a seguir formándonos, seguir actualizándonos en distintas áreas que atañen a la escuela, a la pastoral en general y al acompañamiento de niños y jóvenes. Muchísimas gracias por todo, Fernando, y agradecemos a todos por su participación.